28 años después se estrenó hace aproximadamente una semana y quería compartir con ustedes opiniones sobre la película, al igual que un microanálisis sobre las cosas que a mí me gustaron, las cosas que yo pensé y otros detalles. De igual forma quería contestar la pregunta de cómo se relaciona 28 años después con 28 semanas después y con 28 días después y con 28 minutos después y 28 segundos después y 28 siglos, 28 milenios, 28. Pero primero lo primero. El truco de TikTok no funcionó, entonces me tuve que encuerar y ponerme la playera manualmente. Esta reseña va a incluir spoilers porque no creo que la gente venga a este canal buscando reseñas de películas, y como no soy un canal de reseñas de películas, simplemente voy a hablar de la película como a mí se me antoja, y eso incluye spoilers y todo lo demás. Caca. Entonces esta es su advertencia de que de este punto en adelante va a haber spoilers, más al fondo va a haber spoilers más profundos, y más al fondo va a haber spoilers más profundos, y más al fondo va a... 7, 6, 11, 5, 4, 17, 32 the day before. Estamos aquí en Alamo Draft House en Chicago. El día de hoy estamos en la premiere o en la preestreno de 28 años después. Ya tenemos nuestra playerita. Es mi detalle favorito de la playera. No me gusta que sea gris, pero está muy padre, entonces quizás sí lo voy a utilizar al menos una vez. Solamente quiero decir mis expectativas de la película antes de verla. Creo que la película va a ser un 8 de 10. Creo que va a ser indudablemente mejor que 28 semanas después, pero no mejor que 28 días después, porque es un mega clásico, tendría que ser algo inhumano para que fuera mejor que 28 días. He estado esperando esta película por años. Y al fin está aquí, entonces estaba muy emocionado. La verdad no pude dormir anoche, vi las dos películas anteriores antes de irme a dormir, y sí. Y después de la película hacemos otro videito, a ver qué tal. Bueno, ya. Sí. Antes del preestreno del jueves anterior, me aventé las películas de 28 días y 28 semanas después, una tras otra. En medio de la noche, me dormí a las 4 de la mañana. Mi horario de sueño está completamente deshecho desde entonces, pero no me arrepiento. Primero lo primero, ¿qué relación tiene, si es que tiene alguna relación, esta película con las dos anteriores? Como era de esperarse, claro que tiene relación con 28 días después. Sin embargo, creo que no tanto como la gente esperaba que tuviera. Lo que me sorprendió muy gratamente es que al principio de la película el director hace un esfuerzo muy sutil de darle un guiño a 28 semanas después, reconociendo de alguna manera que los eventos de esa película sí ocurrieron. Sin embargo, la película y el director y el diálogo, incluso en el principio de la película, dejan muy en claro que el final de 28 semanas después simple y sencillamente no llevó a absolutamente nada, y se le da un micro cierre al principio de la película. Si teníamos la duda, o si tenías la duda, o si tu abuela tenía la duda, ahora está claro que la infección está completamente contenida en Reino Unido, y es todo. Tengo que admitir que yo me sentí algo decepcionado con esta información, porque al final de 28 semanas después, cuando se observa que los infectados finalmente llegan a París, me emocioné bastante, considerando que eso podría llevar a muchísimos escenarios muy interesantes donde la infección se empieza a esparcir por toda Europa. Pero es un poco decepcionante, pero realmente no es algo tan importante. El resto de este video será de la siguiente manera. Primero les voy a dar mi calificación, no sé por qué la pensé tanto, mi calificación oficial de la película. Luego hablaré de las cosas que me gustaron de la película, y luego hablaré de las cosas que no me gustaron de la película, y terminaré con algunas... Uy, creo que escupí. Y terminaré con algunas observaciones, al igual que mis expectativas para las siguientes dos películas, porque esto va a ser una trilogía. Aunque creo que toda la trilogía va a tener el título de 28 años después, solamente el subtítulo de cada película va a cambiar.
¿Listo? Ya salimos de la película. Salimos de 28 años después. No voy a dar muchas opiniones en este momento hasta que haga el video completo, pero puedo decir que fue más o menos lo que esperaba. Cumplió expectativas. En este momento le daría entre un 7 y un 7.5 de calificación. Si puedo decir algo es que se notó bastante que fue dirigida por Danny Boyle, por el director original. Y sí, ahora con Mario del futuro. Adelante. Adiós. Hola Mario del futuro. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Mario del futuro? ¿Ya? Mi calificación de la película es oficialmente para todos aquellos que se mueren por saber un 7 de 10. Así es, efectivamente, le doy un 7 de 10. Que la verdad, para hacer una calificación para una película de horror no está nada mal, creo yo. Aunque, siendo muy sincero y muy transparente, mi calificación de la película no es para nada subjetiva. Tengo que admitir que yo absoluta y completamente amo la primera parte de estas películas, 28 días después. Tengo muchísimas memorias y muchísima nostalgia atadas a esa película, entonces es una calificación muy subjetiva, pero creo que tengo algunos puntos que pueden validar ese 7. Rápidamente, y antes de entrar en spoilers sobre la película, les puedo decir que 28 años después cumplió con casi todas mis expectativas, ya que cumple como una secuela muy genuina de 28 días después y reconoce que existió o que los eventos de 28 semanas después sí ocurrieron. Uno de mis miedos con 28 años después era que simplemente iban a tirar a la basura completamente 28 semanas después. Sin embargo, creo que lo integran de una manera... lo integran. La película no se compromete al momento de mostrar actos de violencia y de crudeza de parte de la gente infectada, y también siento que trajo muchos detalles de vuelta de 28 días que a la gente le encantaron. Sin embargo, siento que los trajo de vuelta tanto y tan seguido que resultó perjudicial en ocasiones. La película dura básicamente 2 horas y para mi decepción sentí que de 20 a 30 minutos de la película pudieran haber sido cortados o, en mi opinión, hubieran sido mejor utilizados en otras escenas de la película. Por ejemplo, la exploración del mundo, la construcción de la sociedad donde viven Spikey y su padre. El final, me hubiera encantado ver más de los personajes al final. Entiendo el por qué no se hizo, pero no... Hablaremos de eso luego. Algo que también me hubiera encantado ver era utilizar 20 minutos adicionales para explorar la dinámica de Spikey y de su padre, porque creo que genuinamente las películas de 28 días se especializan mucho en explorar esta figura del padre en una estructura familiar. Véase con Jim, Hannah, Frank y Selina, o véase con el papá y sus hijos en 28 semanas después. No recuerdo los nombres ahorita, pero el papá siempre termina siendo una figura primordial en las películas de 28 días. Sin embargo, la película se ajusta más a la visión original que teníamos con 28 días después que la secuela. Estoy leyendo el libreto, no vayan a decir mis secretos, por favor, no le digan a nadie. Sin embargo, la película se ajusta más a la visión original que teníamos con 28 días después que la secuela antes presentada 28 semanas después. Además, algo que a mí me encantó de esta película fueron las actuaciones. Creo que el niño que interpreta a Spikey se roba completamente la película. Me dejó sorprendido, genuinamente. Fueron muy buenas actuaciones. Por el lado técnico no tengo ni una sola queja. Además de que me encantó, como no tienen idea, la banda sonora y los efectos de sonido que se integraron con la edición de esta película. La forma en que la película juega con los escenarios tensos, la música, los efectos de sonido y la edición crean escenas maravillosamente aterradoras, tensas y estresantes. Algunas de mis favoritas en años. La forma más sencilla en que puedo resumir esta película es: si te gustó o si amaste 28 días después, estoy casi seguro que te va a gustar o vas a amar 28 años después. Si te gustó o amaste 28 semanas después, no creo que vaya a ser tu película favorita 28 años después. Vamos a ponerlo así.
Ahora, para entrar más en detalles sobre lo que me gustó de esta película, puedo decir lo siguiente. La película tiene secuencias buenísimas que manejan la tensión de una manera excelente. La actuación, el sonido, los efectos especiales y la cinematografía hacen que cuando los personajes están bajo presión puedas apreciarlo y sentirlo también. Lamentablemente, casi todas las escenas que muestran este tipo de tensión se concentran en su mayoría en los primeros 30 a 40 minutos de la película. Una vez pasado de ahí, la trama me pareció excelente y bastante realista, al menos para el mundo del cual estamos hablando, ya que si Jim, Selena, Hannah y Frank pudieron encontrar... Bueno, no es cierto, Frank murió. Ya que si Jim, Selena y Hannah pudieron encontrar su propio refugio, ¿quién dice que otras personas no pudieron hacer lo mismo? Empezar a construir sus propios asentamientos, sociedades, etcétera, etcétera. La puse ahí para poner esa fotito y que se viera de adorno y no se ve ni madre. Las secuencias con los infectados no se comprometen para nada en la crudeza, en la violencia y en lo viscerales y crudas que son. Y me encantó ver que la película no se comprometió para nada en este lado. Incluso podría decir que de las 3 películas hasta ahora, 28 años después es la que tiene las escenas más crudas y violentas de las 3. Como ya lo mencioné, las actuaciones son espectaculares, me encantaron absolutamente todos los actores y actrices de esta película. Jamás se sintió que lo hicieron solamente por un cheque, aunque obviamente a todos les pagaron cifras multimillonarias. Pero a lo que voy es que todos hicieron un trabajo muy genuino y se puede apreciar realmente una obra donde todos se toman su papel muy en serio. Lo mejor de la película es, como ya lo mencioné, Spikey. Ese niño se robó absolutamente la película y estoy casi seguro que las próximas 2 películas va a ser lo mismo. Por otro lado, me alegró bastante ver que Danny Boyle no tiró por completo a la basura 28 semanas después, ya que incluye algunos clips de 28 semanas al principio de la película. Hay una escena muy en específica donde hay clips de un sniper disparando a las personas en una ciudad. Esos clips vienen directamente de la escena donde Jeremy Renner, siendo el sniper, no recuerdo su Boyle, creo que se llama, se le ha dado instrucciones de que empiece a disparar a diestra y siniestra, estén infectados o no. De ahí vienen esos clips. Dicho esto, es evidente que el final de la película ya no lleva a ningún lado, se le dio un micro cierre y se tiró por la basura. Bastante triste en mi opinión. Además de eso, estoy parafraseando, pero en una entrevista que se le hizo a Garland y a Boyle antes del estreno de la película, mencionaban que, y de nuevo estoy parafraseando, como ellos veían el asunto, París había sido bombardeado nuclearmente, evitando que la infección se propagara más, y eso hizo que todo se mantuviera contenido en Reino Unido. We stepped back from spreading it to Europe, which 28 Weeks had suggested. We kind of put up a title saying it's been contained back in the island. Lo cual considero que es la manera más respetuosa y graciosa en la que he visto que un director mande completamente por un tubo a otro, pero pues, man, al menos le dio cierre. Una observación que simple y sencillamente no puedo ignorar es cómo el director Danny Boyle y el escritor de la película Alex Garland juegan tanto con la figura paterna durante las 3 películas. Y sí, digo las 3 porque 28 días después estuvieron involucrados Danny Boyle y Alex Garland, y en 28 semanas después la escena inicial fue completamente dirigida por Danny Boyle, lo cual tiene completo sentido cuando comparas esa escena inicial con el resto de la película, porque tienen tonos bastante diferentes. En 28 días y 28 semanas la figura paterna siempre tiene un gran impacto en la trama de la película, y el padre de Spikey hace lo mismo en 28 años. En 28 días, Frank, la figura paterna de la película, representa la esperanza, la inocencia y la moralidad. En 28 semanas, esa figura paterna es ahora todo lo contrario: desesperación, traición y corrupción. Aquí, en 28 años después, vemos una figura paterna con una moralidad ambigua, que claramente se preocupa por su hijo, por su capacidad de sobrevivir en este nuevo mundo y proteger a los demás, que se enorgullece del hombre en el cual se está convirtiendo, mientras que al mismo tiempo lucha por serle fiel a su esposa enferma, ser honesto y transparente con los demás en su asentamiento
y mentir sobre qué hay exactamente más allá de los infectados. Considerando que va a haber 3 películas, genuinamente estoy muy interesado en ver a dónde llevan a este personaje en específico. Otro detalle que simple y sencillamente no lo puedo poner de otra manera es que luego de ver esta película es total, completamente y sin ninguna duda una película de Danny Boyle. Si esto es bueno o esto es malo, esto va a depender completamente de ti y de si te gusta su estilo de dirección, pero en mi caso fue algo bastante bueno. La edición, la música, la construcción del mundo, los diálogos, no solo da una sensación de ser una película británica, sino también de ser una película de Boyle, si es que esto te hace sentido. Por último, para terminar de hablar de cosas que me gustaron de la película, puedo decir que 28 años se sintió como una secuela genuina de 28 días. Ahora, yo seré el primero siempre en decir muy orgullosamente que creo que 28 semanas es una película completamente decente, me encantó desde la primera vez que la vi. Sin embargo, también puedo decir que 28 años y 28 días tienen un tono muy diferente a 28 semanas y es completamente imposible ignorar eso. Como ya lo mencioné antes, fuera de la intro de 28 semanas, casi todo el mundo coincide en que, más allá de esa introducción, da la sensación de ser una película de terror y acción más que de cualquier otra cosa. Tiene todo el sentido una vez que sabes que Boyle dirigió esta escena, mientras que el resto de la película fue dirigida por Juan Carlos Fresnadillo. Para que quede bastante claro, no estoy hablando de la calidad de la película, porque creo que es una muy buena película, más bien me refiero a el guión de la película y cómo fue dirigida. Por otro lado, 28 años se asemeja más a lo que vimos en 28 días, una película capaz de abordar la construcción de su mundo, mostrar lo que hay fuera, los infectados, otras personas, a través de la mirada de su protagonista. 28 semanas, en cambio, daba la sensación de seguir a diferentes grupos de personas por este horrible mundo, cada uno lidiando con un desafío distinto. Y ahora vamos a pasar a cosas que no me gustaron de la película. La parte central de la película, desde el comienzo de la aparición del Doctor, siento que podría haberse resumido bastante. Toda esa secuencia creo que se sintió bastante lenta. He leído algunas reseñas que afirman que esta parte en particular fue significativa para ellos, ya que se identifican profundamente con los temas que explora, dejarse llevar, encontrar la paz en la comprensión o aceptar la mortalidad propia y ajena, etc. Lo entiendo perfectamente y creo que eso cae en el ojo y el gusto de cada uno. Para mis gustos siento que esas escenas se pudieron haber resumido y ese tiempo se le puede haber otorgado a otras partes de la película. Si se hubiera recortado al menos unos 10-15 minutos, ese tiempo se lo podía haber otorgado a, como ya mencioné, explorar el mundo o incluso otros personajes, como por ejemplo el soldado que aparece antes de llegar con el Doctor, o incluso los personajes del final, que siendo sincero me parecieron muy interesantes, aunque tuvieron una introducción algo locuaz. Algo muy notorio de 28 días cuando salió la película eran sus extrañas decisiones cuando se trataba de edición y de filmación. Tenías muchas escenas de muy baja calidad, la cámara se movía de una manera muy agresiva, tomas de una manera muy cercana a los personajes, casi creando esta sensación de que tú estabas presente con los personajes y estabas grabando con tu propia cámara de video digital. Uno de los ejemplos más populares es cuando Jim, Selina, Hannah y Frank conducen hacia el puesto militar y solo hay una pintura de un campo de flores superpuesta al fotograma de la película, mientras conducen junto a él. Si bien estas escenas eran bastante inusuales, de una manera muy extraña se adaptaban de una manera muy adecuada al mundo surrealista en el cual estaban viviendo los personajes. De una manera similar, sentí que 28 años después tomaba estas extrañas decisiones de edición y de filmación y les metía hiperturbo. Y a lo que me refiero es que muchas veces se siente como estas decisiones de edición más que nada se ven algo excesivas, algo repetitivas y te distraen bastante. Puedo entender e incluso apreciar una muerte barata en tiempo lento, quizás 2, pero hubo varias. Lo mismo ocurre con la edición de muchas escenas importantes de la película. A veces la edición era muy excesiva y simplemente podía distraer o desconectarte de la película. Si bien 28 días y 28 semanas no elaboran mucho en el tema de los infectados, fuera de que son infectados con lo que solamente puedo asumir que es rabia, que se mueren de hambre luego de unas semanas y que la infección no se puede transmitir a través de animales o de aire.
Es algo raro ver toda la historia que le añade 28 años después a los infectados. Muchas de las cosas que vi las puedo entender, incluso puedo hacer conexiones o de una manera muy extraña tienen lógica, pero muchas otras que vi me dejaron cuestionándome qué carajos está pasando aquí. Puedo entender que el virus evolucione a diferentes tipos de infectados. Agrega un poco de esa evolución ficticia, 28 años que han pasado desde el inicio de la infección. Y ahora tienes tres tipos de infectados. Tienes el infectado regular, que es la persona de ojos rojos violenta que corre muy rápido. El alfa, una persona que comparte el órgano de un caballo. Es la única manera en que puedo describir a este mastodonte. Y tienes a infectados gorditos, no sé, rellenitos, hinchaditos. Los hinchaditos, vamos a decirles hinchaditos. También puedo entender y puedo aceptar que los infectados ahora se muestren devorando animales salvajes, porque es algo que 28 días y 28 semanas jamás agregaron. Entonces el hecho de que esta información ahora se agregue a 28 años realmente no contradice nada de lo que ya conocíamos de la infección. Sin embargo, el embarazo de mujeres infectadas me resulta algo desconcertante. La conclusión más lógica es que, dado a que todas estas personas siguen siendo afectadas por el virus de la ira o de la rabia, lo más lógico, y se escucha algo loco, es que la mayoría de estos embarazos han sido a causa de continuas agresiones sexuales. Lo cual me resulta algo confuso de entender, porque esto es lo que yo pienso. Esta película da un giro muy interesante a los infectados porque los empieza a tratar más como animales salvajes que como personas que ya no tienen habilidades cognitivas y que tienen una misión que es la propagación del virus, para que el virus siga, aunque teóricamente no está vivo, pero se sigue propagando y sigue manteniéndose en seres que lo mantienen con vida, por ponerlo de alguna manera. Lo cual me lleva a una pregunta muy interesante, que es, no sé si le están dando un giro a los infectados que no se les había mencionado antes, o si yo simplemente malinterpreté el virus durante las dos películas anteriores, pero creo, no sé. Y por último, dado que han pasado 28 años, lo único que puedo asumir, y que suena también lo único que es lógico, es que ha habido varios embarazos a lo largo de esos 28 años. Y mi pregunta es, ¿qué le ha pasado a todos esos bebés? ¿Los bebés nacen infectados? ¿Los bebés nacen saludables y los infectan luego de que nacen? ¿Los bebés son alimento? Y para terminar esa sección de cosas que no me gustaron de la película, puedo decir que no fui un gran fanático de ese final. Entiendo perfectamente que están dejando un hilo para las películas que siguen, sin embargo, genuinamente no creo que fue la mejor manera de hacerlo. No tanto por los personajes finales, realmente me resultan bastante interesantes, y más cuando consideras que muy probablemente en algún punto de las próximas dos películas va a haber una confrontación entre el papá de Spikey y esta bola de enfermos que no están infectados. Teletubbies agresivos. Más bien, el final de la película se sintió como una introducción muy seca y muy caricaturesca a quien yo creo que va a ser el antagonista principal de las próximas dos películas. Entonces, siento que incluso la banda sonora del final podría haber hecho una diferencia considerable. Creo que esta película sufre de lo que todas las películas hoy en día sufren, que es el síndrome de preparar todo para una franquicia. Lo que significa que al final de una película siempre va a haber cabos sueltos que solamente se pueden responder en la secuela. Y en esa secuela va a haber cabos sueltos que solamente se pueden responder en la secuela. Y en esa película va a haber cabos sueltos que solamente se pueden resolver en la secuela. Y en esa película simplemente va a haber cabos sueltos que solo se pueden resolver en la secuela. Esta es una de las razones principales por las cuales yo ya no me considero un fanático de las películas de Marvel. Me encantan esos personajes. Sinceramente, yo era de esos chavorrucos que iban a las películas de Marvel con sus amigos, observaban a los personajes, amaban las historias, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora Marvel ya no se permite contar historias que tengan un inicio
y un final. Historias concretas con objetivos claros, permitiéndose contar una historia con un principio, quizás algo desordenada, pero con un final también. Y no una que se base constantemente en estar construyendo en base a nada y que parece insistir en sí misma, como el meme de Padre de Familia. Y ahora mi conclusión para este video, al igual que tal vez algunas expectativas y notas finales. 28 años después es una película bastante particular que no a todo mundo le va a encantar, y creo que eso se puede observar en las reseñas hasta ahora. Veo muchas críticas que afirman que la película no vivió a las expectativas, que es rara, que es demasiado experimental y peor de todo que es una película aburrida. Personalmente puedo llamar a esta película muchísimas cosas, pero una cosa que yo jamás puedo decir de esta película es que fue aburrida, porque genuinamente hacía años que no me entretenía con una película de zombies como me entretuve con esta. Y ya es todo lo que iba a decir. Para ser justos, la película parece extremadamente prometedora durante los primeros 30-40 minutos y esa emoción se va en declive rápidamente después de la primera hora. Siento que la película logró lo que 28 semanas no pudo lograr, que fue sentirse como una genuina continuación de la historia de 28 días y manteniendo esas cualidades que hicieron a 28 días una película tan única. Al final puedo decir lo siguiente: 28 años me dio muy poco de lo que me encantó, muy poco de lo que despertó curiosidad en mí y mucho de lo que no me pareció tan interesante. En cuanto a expectativas, no sé a dónde van a llevar esta película fuera de esperar que haya conflictos entre el papá de Spikey y los Teletubbies malditos, al igual que los infectados alfa y probablemente alguna trama con el bebé que puede o no ser la respuesta a la infección. Tal vez en él está el gen que puede llevar a una vacuna, quién sabe. Esto es todo lo que tengo por ahora. Este es el primer video que hago en español en este canal. Si te gustó el contenido, agradecería más que nada un like y un comentario. ¿Qué calificación le das tú a la película? Me emociona conversar sobre películas todo el tiempo, pero más me emociona hablar sobre estas películas en específico de 28 días. Eso es todo por el momento. Gracias por el tiempo que me das de tu día y espero verte en el próximo video. Y ya no sé qué decir. Han sido unos días difíciles. No sé qué voy a hacer después del divorcio. Llevo viviendo en este hotel 2 meses y la situación no cambia.